Jueves 25 de febrero, ya cerrando este mes de 2021, segundo mes del 2021. Bienvenidos y bienvenidas a este programa en vivo y en directo desde Quito, Ecuador. Voces y propuestas, elecciones 2021 por la señal de Wambra Medio Digital Comunitario. Ecuador, amanece más fuerte la incertidumbre en tanto a lo que ha sucedido en los centros penitenciarios, en las cárceles del país. Estamos viviendo algunas horas en que necesitamos respuestas del gobierno ecuatoriano, una crisis inédita. En estos meses se ha vivido la crisis en tanto a la COVID-19, el tema de la crisis económica, lo que ha sucedido en el proceso electoral y ahora las cárceles. La ausencia de un liderazgo se ha dado a notar más que suficiente en las redes sociales, la gente muy inconforme con lo que ha sucedido y lo vamos a estar conversando. Buenos días, mi nombre Jorge Cano. ¿Qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Luisana Aguilar, bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que ya se conectaron y que se están conectando en este momento a la señal de Wambra Medio Digital Comunitario a través del Facebook Live. Como ya lo señaló Jorge, pues tenemos esta novedad, si se quiere, que vamos a justo conversarla con los invitados que tenemos el día de hoy. ¿Qué tan novedades precisamente los problemas estructurales que existen en el sistema penitenciario y que terminaron con una masacre? Porque hay que decirlo, en realidad lo que ocurrió el día 23 de febrero fue una masacre que se cobró la vida de 79 personas privadas de libertad. El programa de hoy vamos a tener una primera parte en la que vamos a conversar, actualizar la información de cómo estamos con el tema electoral, qué ha pasado hasta el momento, y posteriormente conversaremos precisamente con dos personas precisamente que han trabajado en derechos humanos y que nos van a contar cuál es el país que queda respecto a derechos humanos. ¿Qué nos deja el gobierno actual? ¿Qué le toca enfrentar al próximo gobierno en materia de derechos humanos? Es así, iniciamos entonces este programa. Amigos, amigas, les invitamos a seguir las redes sociales de Wambra Medio Digital Comunitario. Estamos en transmisión simultánea por el Facebook y por el Twitter. Estamos en esta señal de voces y propuestas. Comentarles que este es el último programa de la primera temporada. Este programa fue creado especialmente para generar insumos, debatir, criticar, tener información para acudir a las urnas. Para acudir a las urnas nos volveremos a encontrar en un par de semanas cuando ya estamos ya en la segunda vuelta, ya estamos en campaña. Sin embargo, tomaremos unos días para preparar información, insumos para nuevamente hacia el 11 de abril, domingo 11 de abril, que está en la agenda electoral estipulado, llegar nuevamente a las urnas y decidir el destino de la administración pública en tanto la presidencia y la vicepresidencia. Comenzamos entonces, lo que decíamos, vamos a actualizar información que tenemos sobre lo que ha pasado en el Consejo Nacional Electoral, Luisana. Sí, bueno, decir que vamos como un poco del antecedente. El día 23 de febrero llegó a Quito la Marcha por la Transparencia en Democracia. Esta marcha llegó precisamente venía desde el 17 de febrero, partió desde la provincia de Loja y llegó, digamos, a la ciudad de Quito. Esta marcha fue convocada por la Ecuarunare y la CONAICE junto con Pachacutic. Durante la marcha se dio una rueda de prensa, también se entregó al CNE más de 16,000 actas con inconsistencias. Estas vendrían a ser las pruebas que presenta el partido para solicitar el recuento de los votos que viene solicitando ya a partir de que se emitieron pues los primeros resultados del escrutinio electoral. Entre las inconsistencias de las que se hablaban, que constan en estas actas, es precisamente diferencias, por ejemplo, entre los votos, entre la cantidad de votos que hay, por ejemplo, en el padrón y la cantidad de votos registrados. Se hablaba de que, por ejemplo, había un número menor de votantes a los votos que estaban registrados, asimismo un número de papeletas diferentes, por decirlo, si es que hay
10 papeletas, por dar un número, 10 papeletas de una dignidad, habían solamente 5 de otra dignidad, cuando se supone que tendría que haber el mismo número de papeletas por cada dignidad. Esas son algunas de las inconsistencias que se reflejaban en las actas que entregó Pachacutic. Ese día hubo una jornada de todo el día, de marchas, de la entrega, de sumilla de las actas, y se procedió, digamos, hasta la madrugada de ayer. El CNE reportaba que estaba haciendo el ejercicio de verificación, y el día de hoy se cumplía el plazo para que responda el pleno del CNE si aceptaba o no pasar al recuento. Sí, es así que es así que hasta hoy tenía el CNE con estas actas ingresadas que superan las 20,000 ya. Hacia la noche de la manifestación que se dio en esta semana, se entregaron ya esas más de 20,000 actas con inconsistencias, según los voceros y voceras del movimiento Pachacutic, este movimiento político que está disputando este segundo lugar hacia la segunda vuelta en elecciones. Hacia mañana, el día viernes, está convocada una movilización, porque hasta mañana tendría el Consejo Nacional Electoral para poder dar una respuesta final. De darse una respuesta negativa, el Pachacutic y los movimientos sociales que han convocado, principalmente el Ecuarunari, han dicho que irán hacia el contencioso electoral. Eso es lo que tenemos. Hay varios días más en que se mantendrá en suspenso los resultados o esta disputa por los resultados, porque los resultados ya oficiales ya fueron dados el día domingo en la madrugada por el Consejo Nacional Electoral. Este control lo está haciendo el Consejo Nacional Electoral. También la negativa que dio hacia la Contraloría para que se realice el examen, la auditoría al sistema informático, y lo que se estaba hablando también del tema de la Fiscalía. Continúa también la Fiscalía con pedidos de información y la investigación que abrió. El CNE informó que el calendario no se retrasará. Se negó a la realización de esta auditoría de la Contraloría, como ya lo señalaba, hasta que el proceso electoral se dé por completo y que a partir de ese momento se pueda dar el examen que pueda dar la investigación, la Contraloría. Seguiremos informando sobre este proceso, pero ahora vamos a pasar a otro tema que es el que nos centraremos en este programa. Vamos a pasar al tema que está en los medios de comunicación, pero sobre todo en la opinión pública, el enfoque que le daremos a este tema desde los derechos humanos, desde la necesidad de la administración de justicia y también de los centros de reclusión, las llamadas cárceles en el país, lo que ha sucedido en estos días, Luisana. Así es, en 4 centros de privación de libertad, en 4 centros de rehabilitación social ocurrieron amotinamientos simultáneos, en 2 centros de Guayaquil, en el Turi, en Cuenca, y en La Tacunga. Ya, en estos 4 ocurren un amotinamiento que la SNAI, el Servicio Nacional el Servicio de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores del Ecuador, atribuyó el amotinamiento y la masacre que se da, que resulta con 79 personas asesinadas, lo atribuye a la guerra, a una lucha, digamos, que hay entre bandas delincuenciales. Respecto a esa información, ya han existido varios cuestionamientos desde organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, porque el atribuir, digamos, únicamente o exclusivamente a esta guerra entre bandas, pues invisibiliza otras situaciones, problemas estructurales que existen ya en el sistema penitenciario, ¿no? Entonces, hemos visto, por ejemplo, que se han difundido videos de justamente advertencias desde estas bandas, como los choneros y otras bandas que también operan dentro de los centros penitenciarios, advirtiendo, reclamando, incluso dando nombres de qué personas estarían detrás de esta masacre, ¿no? También la Corte Constitucional se pronunció porque en su momento el director del SNAI, Edmundo Moncayo, había asegurado que
ellos habían presentado ya el plan de a corto, mediano y largo plazo para la atención a las personas privadas de libertad, y lo que la Corte Constitucional respondió diciendo es que sí ha recibido ese informe, pero fue en el marco del dictamen que estaban emitiendo sobre los estados de excepción. Recordemos que en 2019 y en 2020 el sistema penitenciario fue declarado en emergencia. Esto implicaba una movilización de recursos para mejorar la situación. Sin embargo, la situación, como hemos visto, no ha mejorado. Entonces, la Corte Constitucional lo que decía es el hecho de que el Estado tenga que recurrir permanentemente a estados de excepción para resolver la situación significa que no ha existido la atención oportuna. Hemos tenido también otras voces, por ejemplo, de ex guías penitenciarios que han explicado precisamente cuáles han sido la situación. El hecho de que en el 2017 se haya desvinculado a más de 670 o cerca de 650 guías penitenciarios, pues precisamente mermando la capacidad de control. Y finalmente el director del SNAI, cuando ocurrió el día 23 de febrero, dio una rueda de prensa, admitió que en efecto hay un 70% de déficit de guías penitenciarios. Entonces, partiendo de esto, ese es el contexto, que nos lleva a conversar en esta mañana. Ya lo tenemos en espera a David Cordero. Vamos a tener dos grandes bloques para estas conversaciones. En este momento vamos a conversar con David Cordero, más adelante también con la organización Mujeres de Frente. Vimos necesario este espacio, este colectivo que ha trabajado durante varios años en el tema justo de poner en jaque, en la crítica sobre cuál es la política pública y cuál es la política de Estado, ni siquiera de gobierno de Estado, que pueda trascender incluso a los gobiernos sobre la administración de la justicia y en este caso más puntual sobre los centros de rehabilitación. Entonces ya nos encontramos con David Cordero. En unos minutos también tenemos otras informaciones claquetas. Este centro, este espacio de investigación Caleidos nos ha generado información, esta alianza que existe entre universidades. Vamos a tener también esa información, pero ya estamos con David Cordero. Te agradecemos en esta mañana acá en Voces y Propuestas de Wambra Medio Digital Comunitario. David es doctor en Derecho por la Cornell University, profesor universitario de Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Ha dado seguimiento, lo tenemos en pantalla, ha dado seguimiento David Cordero a estos temas, a los temas desde una mirada más compleja, porque ayer, y quisiera comenzar con esto, el presidente Lenín Moreno ayer en su informe en los medios de comunicación, me sorprendió que dio 2 puntos. Habló de la base de Manta, vinculando el tema de las bandas y de lo que está sucediendo con la disputa en tanto al narcotráfico, y habló de que esto viene sucediendo por resultado de la eliminación de la base de Manta allá en los años 2000, cuando se generó también la nueva constitución. Y lo otro, justo como la respuesta del Estado ha sido como fortalecer este enemigo externo, sin hablar de las deficiencias que tiene la administración pública. Quisiera comenzar con eso, David. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Me parece un buen punto para empezar, ¿no? Las declaraciones del presidente de la República el día de ayer. Es claro, ¿no? Creo que para todos y para todas, que el Estado perdió el control de las cárceles del país. Que eso en primer lugar. En segundo lugar, que este ha sido un proceso paulatino, ¿no? Esto no ocurre de la noche a la mañana. Nosotros tenemos registro, bueno, y he visto algunas infografías, por ejemplo, ya algunos medios de comunicación han preparado líneas de tiempo para mostrar a la ciudadanía lo que nosotros ya veníamos detectando, ¿no? Que cada mes, posiblemente en los últimos 2 o 3 años, cada mes mueren 2, 3 personas en el contexto penitenciario, o más, ¿no? No solamente internos, han muerto guías penitenciarios, han muerto policías. La violencia dentro de la cárcel es algo que ha estado presente, ¿no? Algo que incluso parecía cómico, entre comillas, ¿no? Me parece hace poco más de un año, en el Turi los presos taparon los sifones de agua y hicieron una piscina en el patio, ¿no? Una cosa que obviamente iba a tardar horas en hacerse, y ustedes deben haber visto
esos videos, ¿no? ¿Cómo el Estado puede permitir que la gente haga ese tipo de cosas sin frenarlas a tiempo, ¿no? Y es porque simplemente ya no puede controlar la cárcel, ya no tenía control de la cárcel hace mucho tiempo. Entonces, si pueden hacer eso, pueden producir celulares, en varias ocasiones las personas privadas de la libertad se han hecho videos. Obviamente, solamente cuando algunos presos famosos publicaban en el TikTok sus videos, digamos, se causaba algún tipo de escándalo, pero era claro que las personas privadas de la libertad en el país tenían acceso a celulares, tenían acceso a armas. Esto ha sido una constante. Entonces, tratar de justificar lo que está pasando, diciendo, bueno, son bandas delincuenciales que se están enfrentando en la cárcel, creo que eso también es cierto, pero no es menos cierto que ese es un espacio, dentro de todo el espacio del ámbito de la sociedad, ¿no? Se supone que ese es el ámbito más controlado por el Estado. Y no solamente controlado en un sentido de control sobre los cuerpos de los detenidos, también en un sentido de que se supone que es un lugar en donde las personas están en una situación de extrema vulnerabilidad. Un poco yendo más allá de estas 2 o 3 bandas que se puedan estar enfrentando en las cárceles, hay muchas personas que están ahí que no son de ninguna de estas bandas, ¿no? Y que están sufriendo esa violencia diaria. Muchas personas que ingresan a la cárcel porque tal vez venden droga en la calle, que no han cometido ningún crimen violento y que se ven abocadas a sumarse a alguno de estos grupos para sobrevivir en un ambiente extremadamente violento en el que les toca vivir, ¿no? Entonces entran como vendedores de menudeo de droga, que no es una actividad violenta, y luego en la cárcel, digamos, cuando algún día salen, ya son parte de un grupo delincuencial mucho más violento, ¿no? Y incluso con rituales de iniciación que implican violencia. Entonces, la gente que está dentro de la cárcel se merece estar segura, se supone que como sociedad nosotros creamos las cárceles para rehabilitar y finalmente, no solamente que, perdón, que no lo hacemos, sino que creamos como estos ambientes extremadamente violentos y sin derechos. Eso por un lado. Lo que se están aparentemente disputando estas bandas es el control de las cárceles, bajo el entendido de estas mismas bandas, de que ellas controlan la cárcel, que es una realidad que quienes han estado cercanos al sistema penitenciario saben. La segunda cosa importante con respecto al discurso del presidente de la República es el tema del incremento de personas privadas de la libertad, versus algo que no dijo, que es la disminución de la inversión estatal en el sistema penitenciario. ¿Cómo se da esto? Como ya ustedes lo mencionaban, ustedes ya mencionaban las cifras, se disminuyó el número de guías penitenciarios. Se crearon más cárceles mucho más grandes que requieren más personal para vigilar, para controlar. Y aún así disminuye el número de guías penitenciarios. Se eliminó el Ministerio de Justicia. Y el Ministerio de Justicia, por muchos años, sin que esto signifique que ha hecho un estupendo trabajo, por cierto, pero al menos era un intento de tener política pública respecto a la situación de las personas privadas de la libertad. Entonces, si es que se supone que era las cárceles eran un medio de rehabilitación, entonces debían tener programas de educación, debían tener monitoreado permanentemente el número de personas que ingresan, en qué espacios debían estar. O sea, había un aparataje estatal que podía responder responder a la realidad de la cárcel. O sea, si la cárcel crecía, digamos, podían sonar las alarmas, la población penitenciaria, perdón. Entonces, este ente del Ministerio de Justicia desaparece, ¿no? Y se le deja solamente a este órgano que vino a reemplazar al órgano que siempre ha existido, que era este órgano de administración de las cárceles, que más básicamente lo que hace es estar pendiente de que tengan agua, de que tengan
de que no se tapen las cañerías y cosas por el estilo, ¿no? Pero no es un ente que esté pensando en rehabilitación social. Y el presidente de la República lo pone como algo positivo, porque dice que este es el resultado de su excelente política de lucha contra la delincuencia. O sea, creció y dice, y claro, como nosotros hemos hecho un trabajo tan bueno metiendo tanta gente a la cárcel, entonces, obviamente, se iba a dar el hacinamiento. ¿Cómo es posible que alguien pueda decir semejante cosa? O sea, si tú tienes un espacio que sabes que está diseñado para cierta cantidad de personas, entonces es irresponsable llenarlo a tope. Y si es que, y superarlo ampliamente, ¿no? La capacidad de estos centros. Obviamente esto va a generar violaciones de derechos. Y en todo caso, es irresponsable que tú no tengas una política pública, como bien decían ustedes, estatal, no de gobierno, estatal. Y eso significa que involucra también a la Asamblea Nacional, al Consejo de la Judicatura, a la Fiscalía, para decir en algún momento, ya llegamos al 100% de la capacidad de las cárceles. Tenemos que parar de meter gente en la cárcel. ¿Cómo hacemos eso? Prioricemos qué personas van a la cárcel. Hablemos de política penal. ¿Cómo es posible que ahora tengamos cerca de 40,000 personas en la cárcel? Algunas de esas personas podrían no estar ahí. Y esa es una cosa que hemos discutido mucho, además durante la pandemia, ¿no? ¿Cuántas de esas personas son personas que están esperando sentencia, por ejemplo? Sí. ¿No? David, Algunas personas les ponen grillete o les mandan a la casa, pero a miles de personas les dictan prisión preventiva y están en la cárcel sin sentencia, ¿no? Perdón. sí, justo marcando, digamos, en lo que acabas de decir, ¿no? El mismo director del SNAI hablaba de que por orden judicial muchas veces tenían que poner en el mismo lugar a sentenciados con procesados, ¿ya? Y que hasta el momento que él daba la rueda de prensa decía, no hemos tenido que reportar procesados, asesinados, que entendería yo hay mayor gravedad, digamos, que una persona que está todavía siendo procesada, que todavía no se ha declarado que se ha sido, digamos, responsable o no del delito del que se le acusa, pues haya terminado precisamente asesinada en medio de estos amotinamientos. Es algo que todavía no conocemos del todo. Sin embargo, planteando nuevamente desde el discurso del poder, pensando en lo que dijo el director de la SDAI, pensando en lo que dijo Lenín Moreno, de alguna manera es un reflejo de lo que se está haciendo en muchos otros ámbitos de la misma política ecuatoriana, del mismo gobierno ecuatoriano. Es decir, nosotros hacemos los esfuerzos, nosotros estamos haciendo así, pero la gente es la que no hace caso. Porque, por ejemplo, el director de la SNAI decía, hay los buenos reos que se están rehabilitando, que están siguiendo los cursos, que están siguiendo la universidad, y los intransigentes, llamaba él. Lo mismo pasó con la pandemia. Hay la gente que sí respeta las medidas y los indisciplinados. O sea, es como un poco más de lo mismo, ¿no? Y tal vez pensándolo así, pensando en que lo que ocurrió con las cárceles es un reflejo de lo que está pasando en todo, podemos decir eso, que es un reflejo de lo que está pasando a nivel de derechos humanos, de toda la política de derechos humanos de este gobierno. Sí, pasarle responsabilidad a la gente, ¿no? De alguna manera, pensando en que el Estado no tiene responsabilidad en las relaciones sociales, ¿no? O sea, el discurso, por ejemplo, de este tema de las bandas delincuenciales es ese, ¿no? O sea, ¿qué culpa tiene el Estado de que se creen este tipo de bandas? Y ahí ahí para mí es un símbolo muy importante en la base de manta del discurso del presidente de la República. Porque para muchas personas que analizamos el problema de la cárcel, en Ecuador, nos parece que una de las decisiones que se tienen que tomar en el país es hablar del tema de las drogas. No en el tema de las drogas en el sentido de voy a poner bases militares extranjeras en el país, sino en el sentido de que vale la pena que nosotros al menos tengamos un tercio de esas 40,000 personas por delitos de drogas, por venta de drogas en las calles, por tratar de llevar drogas fuera del país, cruzando las fronteras. El nivel, entonces, si tenemos
un altísimo número de personas. Y esto, seguramente les va a contar Andrea a continuación, en el caso de mujeres es todavía más alto. Es decir, nosotros tenemos una importante parte de la población penitenciaria por delitos no violentos relacionados con el tráfico de drogas. Entonces, ahí hay algo que discutir, ¿no? ¿A quién beneficia que las drogas sean ilegales? A estas bandas. Porque lo que hace que la droga sea ilegal, o que el consumo y el tráfico, más bien el tráfico de drogas sea ilegal, y la producción de drogas sea ilegal, es que la venta se entre al mercado negro, regido por estas bandas delincuenciales, que estas bandas tengan que estar en permanente negociación y enfrentamiento con los órganos de justicia, ¿no? Con la policía, con los guías penitenciarios, con los jueces, corrompe nuestro sistema, porque muchos de esos funcionarios públicos entran a recibir sobornos o amenazas por parte de estos grupos, claro, encarece el producto además, ¿no? Y hace que toda esta red delincuencial aparezca, ¿no? Una cosa hasta cierto punto anecdótica, a quienes les gusta el cine, si ustedes ven El Padrino, por ejemplo, ¿no? La famosa película del Padrino, estas bandas mafiosas en Estados Unidos que tenían tanto poder y tanto dinero, lo que estaban vendiendo era alcohol, en una época en que el alcohol en Estados Unidos estaba prohibido su consumo. Es decir, no es tan importante qué es lo que estoy vendiendo, sino si es que está prohibido por la ley, entonces yo lo tengo que hacer de una forma clandestina y generando más delincuencia. Entonces ese otro 2/3 de la población penitenciaria que ya comete actos violentos, tal vez, ¿no? O sea, ahí también hay otro matiz, está de alguna forma involucrada un buen porcentaje en el tema de drogas. Entonces, ¿qué posición vamos a tener nosotros ante eso? Buscamos una forma de regularizar la producción y venta de drogas y la despenalizamos, y en ese sentido damos un golpe muy fuerte al negocio de la droga, damos un golpe muy fuerte a estas bandas porque se les quita de alguna forma el financiamiento, o ponemos otra base de manta, seguimos con la lucha internacional en contra de las drogas, que tiene una consecuencia clara, ¿no? O sea, cae una cabeza, cortan una cabeza de estos grupos, aparece otra, ¿no? Y eso va a seguir pasando mientras sea lucrativo tener un tráfico ilegal de drogas. Entonces, el presidente hace totalmente lo contrario a un abordaje serio del problema de drogas, ¿no? Lo que hace es decir, necesitamos otra base de manta, necesitamos seguir David, como ya para cerrar, lo inmediato, los procedimientos y el marco constitucional. Las cárceles ya han tenido estados de excepción en donde se debía implementar, incluso en términos de presupuesto, porque eso le permitía como trasladar el presupuesto para fortalecer esa política. No lo hizo. No está implementado ese plan que, según la última información que tenemos, fue generado recién el año anterior, últimos meses del año anterior. En esta crisis, y nos gustaría como una respuesta justo del marco normativo, ¿qué debería hacer el presidente de la República? Porque claro, estamos viendo operativos que se están dando contingentemente. La Policía Nacional, ahora el Ejército que no puede ingresar porque no está en sus roles, en sus competencias. ¿Qué debería de hacer el presidente de la República ante esto? Porque además hay un tema humanitario, y así no les guste a las personas, hay familias que están buscando a las personas que fueron asesinadas y que aún no tienen algunas de ellas identificación. Entonces, esto es un tema más complejo, pero que requiere una respuesta urgente. De acuerdo. A ver, no creo que haya respuestas fáciles a esto, ni respuestas mágicas a esta situación. El estado de excepción ya se intentó y no sirvió para nada. El presidente de la República
presume en su rueda de prensa el día de ayer que estaba movilizando recursos económicos para atender esta situación. Y decía, los recursos económicos que hagan falta. Es que en efecto él puede mover recursos económicos para este tipo de cosas sin necesidad de presentar un estado de excepción. Y lo podía hacer con más razón cuando estábamos en estado de excepción. Lógicamente hay una respuesta social a este tipo de cosas, ¿no? Como de alguna manera, si es que nosotros en el imaginario social empezamos a tratar la delincuencia, sobre todo posiblemente ese 2/3 que les decía, ¿no? Una vez que sacamos a la gente que microtrafica, ahí hay un alto porcentaje también, no sé si 1/3 más o algo por el estilo, tal vez menos, de personas que están por delitos en contra de la propiedad. Entonces, que ese es el otro gran bloque, ¿no? Y tal vez esa sea la masa de las personas privadas de la libertad que más rechazo le genera a la sociedad, ¿no? Los que te ranchan el celular, los que te roban el carro, cosas por el estilo. Entonces, a la gente le venden que esto es prácticamente unas personas perversas, malvadas, ¿no? Que están haciendo lo que hacen simplemente porque han tenido una opción moral en determinado momento de ser delincuentes. Y no se habla de cómo estamos como sociedad, ¿no? Cómo nos ha afectado el desempleo durante la pandemia, por ejemplo. Cómo no incluimos a las personas migrantes dentro de nuestros sistemas sociales, estigmatizamos. Y ojo, y me estoy refiriendo a esto porque además se vende como este perfil de persona delincuente que incluye el hecho de que son extranjeros, y eso no está comprobando estadísticamente, más bien todo lo contrario, se muestra que el nivel de incidencia en delitos de personas extranjeras es bajísimo. Entonces, nos venden a la sociedad esa idea del enemigo interno, ¿no? Hay estas personas que están aquí, que son peligrosas, de alguna manera nos deshumanizan, ver lo que sale en las redes sociales con respecto a los asesinatos, que son unos comentarios que realmente me enferman mucho más que ver las imágenes de las decapitaciones y de todo lo que pasó en la cárcel, ¿no? Entonces, aquí hay un problema que tiene que ser asumido como política de Estado. Esto es urgente. Esto se puede dar en varias fases, por supuesto. ¿Qué debería existir en la primera fase? En la primera fase se debería sentar el Consejo de la Judicatura, la Asamblea Nacional, el Presidente de la República, el Presidente de la Corte Nacional de Justicia, el Presidente de la Corte Constitucional. Deberían sentarse y decir, a ver, ¿qué hacemos? Y una cosa que hacemos, más bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es bajar al 100% el uso de las cárceles. Debemos eliminar ese porcentaje absurdo que nunca debe haber existido de sobrepoblación carcelaria. Si yo tengo un límite de uso de la cárcel y eso está sobrepasado, algunos dicen el 30%, 40%, depende, yo creo que es más, pero ese porcentaje que está por encima del uso de la cárcel tiene que eliminarse. ¿Cómo se elimina? La prisión preventiva. Se está abusando de la prisión preventiva. Nuevamente, ¿no? Esto es cíclico. La prensa tiene mucho que ver en esto, ¿no? Este discurso de entró y salió porque es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Y ahí los jueces tienen que dar una respuesta efectiva y la fiscalía para tener sentencias, ¿no? Sean condenatorias o absolutorias, pero rápidas. Entonces ustedes tienen ahí un primer gran paso, ¿no? Un tema que no es popular, pero está la gente por pensiones alimenticias. Esa es una cosa que tenemos que pensarnos como sociedad. O sea, es terrible que sobre todo los hombres no sean capaces de responder por las obligaciones con sus hijos, por supuesto, y tenemos que ver medidas efectivas para que eso ocurra, pero que se conviertan en personas privadas de la libertad es grave. O sea, que una persona no pague su pensión alimenticia y termine involucrada en una de estas riñas. O sea, no lo podemos permitir. Ahí tenemos otro gran bloque, un gran bloque de personas. Y así tenemos que ir analizando poco a poco la política. Todos los delitos de bagatela, todos los delitos culposos, que son estos delitos que la gente es condenada no porque quiso provocar daño, sino porque tenía algún tipo de responsabilidad de cómo tenía que actuar.
por ejemplo, el tema de mala práctica médica. Tal vez sean pocas personas, pero son cositas que tenemos que ir analizando y que tenemos que ir de alguna manera utilizando los medios legales, ¿no? El COIP nos permite hacer temas como cambios o sustituciones de penas por penas no privativas de la libertad. Tenemos que ver, hacer un plan urgente que no debería tardar más de 7 días en diseñarse y 15 días en implementarse para sacar gente de la cárcel. Toda la gente que no tiene sentencia, toda la gente que no ha cometido crímenes violentos. Una vez que hacemos eso, nos proyectamos a futuro. Cogemos ese COIP que le seguimos aumentando delitos y le empezamos a recortar a una cantidad de delitos que tengan sentido en cuanto a la violencia. Una de estas personas que cometió uno de estos actos, como los que vimos en los videos, en las fotografías que han ocurrido en estos días, es una persona cuya vida corre peligro en la calle. De alguna forma, lo que dice Ferrajoli cuando habla del derecho penal mínimo, dice, las penas privativas de la libertad solo están justificadas cuando la privación de la libertad de la persona es una forma de proteger a la persona de lo que en la sociedad le podría pasar debido a los actos que ha cometido. Entonces ahí se suma a la idea de rehabilitación, ¿no? Estas personas posiblemente podrían estar involucradas en actos violentos fuera de la cárcel, en contra de su propia integridad. Nosotros estamos protegiendo en ese sentido a la persona que está dentro de la cárcel. Si es que nosotros logramos esa disminución, primero, como les decía, ¿no? Una primera reducción rápida, inmediata de la población penitenciaria, ya tenemos una cantidad de personas privadas de la libertad que se puede controlar mejor en esta emergencia. Luego, a mediano plazo, hacemos este recorte de los tipos penales, dejamos solamente los crímenes violentos con medidas de privación de la libertad, y todos los otros delitos pasan a ser o delitos civiles o contravenciones que tengan multas, que tengan otro tipo de penas que no sean privación de la libertad. A mediano plazo, nosotros podemos tener esas cárceles a la mitad o menos de la capacidad de ocupación que tienen actualmente, dejando realmente en las cárceles a las personas que han cometido crímenes violentos. Con un número manejable de personas privadas de la libertad, entonces, muy bien, vamos también al mediano y a largo plazo, un mayor cuerpo bien calificado, bien entrenado de guías penitenciarios que puedan tener un control real y permanente, porque lo que está pasando ahora es que la policía va cada 15 días, cada mes, a hacer requisas para quitarles todas las armas que durante esos 15 días o ese mes se fueron acumulando dentro de la cárcel porque no hay ningún control posible, ¿no? Con el número de personas privadas de la libertad. Entonces así generamos un control permanente de esos espacios, sobre todo lo que ingresa a la cárcel, y podemos tener como una política mucho más manejable. Y por último, ya a largo plazo, tenemos que repensarnos otra vez el tema de rehabilitación social. O sea, no es posible que lo primero que ha recortado este gobierno en aras de esta austeridad fiscal que teníamos que hacer es el Ministerio de Justicia. O sea, básicamente nosotros retrocedimos a la idea de que la cárcel es el basurero de la sociedad, en lo que lo único que nosotros nos tiene que importar es que la gente que lanzamos en ese basurero no se salva. Y eso lo vimos en las imágenes, por ejemplo, de estos días, ¿no? El día de la matanza en particular, donde lo más importante para la policía es que ningún preso se escape. Entonces hicieron un cordón en la cárcel y les estuvieron persiguiendo a las personas que se escapaban, en lugar de entrar a la cárcel y tomar otra vez control de la cárcel, ¿no? Entonces, lo que le importa a la sociedad y lo que le importa al Estado es que la gente esté ahí. Y incluso, y como les decía, ¿no? Y en redes sociales decían, bueno, déjenles otra semana que se maten, ¿no? Así se merman, ¿no? Así se diezman ellos mismos. Ese tipo de comentarios refleja la política de Estado. Y la política de Estado es eso. O sea, no me importa lo que pase dentro. Y eso a mediano y largo plazo tiene que cambiar. Tenemos que volver a pensar en rehabilitación social y en ver cómo estas personas pueden retornar a la sociedad en determinado momento integradas. Listo. Sí, me voy a tomar, si es que les parece, solamente 20 segundos para decirles una cosa. Dinos. Actualmente estamos litigando un caso de una persona privada de la libertad, que no voy a decir su nombre,
que durante el tiempo que estuvo privado de la libertad estudió Derecho y que tiene un título universitario de abogado. Esta persona pudo acceder al beneficio de la prelibertad, salió, y una vez que salió, fue al Consejo de la Judicatura a pedir su carnet de abogado y empezar a ejercer derecho. A esta persona, desde que salió de la cárcel, le niegan el poder ejercer el derecho. ¿Por qué? Porque está en prelibertad y todavía no ha cumplido su pena. Entonces, solamente para que nos demos cuenta, en los poquísimos casos exitosos, digamos así, de esta idea de la rehabilitación, ¿no? De una persona que entra sin un título universitario, sale con título universitario, sale a ejercer una profesión que adquirió en la cárcel, no le dejan ejercer la profesión. Porque la rehabilitación en este país es un cuento, es una historia, está en la Constitución, pero no nos importa. Al punto que la persona que sí se rehabilita, entre comillas, ¿no? que sí alcanza, digamos, este ideal de la persona que se podría, de lo que podría ser una persona dentro de la cárcel, no le dejan ejercer la profesión. Entonces, solamente para que vean esto, ¿no? Y el Consejo de la Judicatura, que fue demandado en este caso, se presenta ante el juez a decir, esta persona no merece ejercer el derecho porque todavía está pagando su pena, está pagando su culpa ante la sociedad, y menos le vamos a dejar ejercer la sagrada profesión de la abogacía. Eso son palabras del abogado del Consejo de la Judicatura. Estos son ejemplos importantes, ¿no? Para ver cuál es la mentalidad del Estado con respecto al tema de rehabilitación social. De acuerdo. Muchísimas gracias, David. Se nos quedan preguntas y otros temas que tendríamos que... Vamos a conversarlos tal vez en otro espacio, en otro momento, porque digamos hoy tenemos este último programa, pero vamos a ver la manera de generar espacio, porque realmente que es un tema de mucha conversación, es un tema que hay como que pensarlo más allá, y además también ya tenemos a nuestras siguientes invitadas en espera, entonces también en honor al tiempo de ellas también vamos ya a iniciar. Muchísimas gracias, David, por el tiempo que nos diste, por todo ese análisis que nos hiciste, y nuevamente contaremos contigo para otra ocasión. Continuamos, y antes de pasar, digamos, a la siguiente invitada, sí nos gustaría presentar un video elaborado por el colectivo Kaleidos, que es dedicado a recoger información, a sistematizar información y ponerla, digamos, en un lenguaje comunicable, que actualizó, digamos, unas cifras que ellos ya tenían sobre qué ha pasado, digamos, con el tema penitenciario, cuáles han sido las muertes que se han registrado en los últimos 10 años, incluido lo que ocurrió el 23 de febrero. Mientras lo seguimos preparando al video, tendremos, como decíamos, en una siguiente oportunidad a David Cordero, y creo, el programa Voces y Propuestas de Elecciones 2021, me fui 20 años atrás, se plantea esto, porque en el debate para la presidencia de la República necesariamente se va a tener que hablar justo de todo este sistema de rehabilitación, el tema de la justicia en Ecuador, y la coyuntura nos ha dado es oportuna, lamentablemente, y eso hay que establecerlo así, nos ha dado para nuevamente señalar que hay una responsabilidad por parte de la administración del Estado. Estamos entonces con ese video. Muchas gracias nuevamente a David Cordero, que lo teníamos por ahí. Estamos también con Andrea Aguirre y con otra compañera que ya les vamos a indicar, del colectivo de la organización Mujeres de Frente. Tenemos entonces este video, un pequeño resumen, nos pone en contexto lo que ha sucedido con las muertes violentas en tanto al sistema penitenciario. Esta información de este espacio de investigación Kaleidos. Veamos.
Teníamos entonces ahí información, te recordamos, estamos en Voces y Propuestas de Elecciones 2021, acá en Wambra Medio Digital Comunitario. Tener esta referencia, los datos son personas, están ahí. Son familias que se ha ido recolectando a partir de esta información generada por Kaleidos en tanto a lo progresivo que ha sido las muertes violentas en los centros penitenciarios y que lo que ocurre esta semana y eso ponerlo también en debate. Hay un hecho concreto que genera la violencia al interior de las cárceles que tiene que ver con lo delictivo. Pero el contexto en el que se desarrolla estos hechos violentos de masacre, criminales, como decían ayer en la rueda de prensa los ex guías penitenciarios, pudo haber sido prevenido o pudo haber tenido un desenlace diferente, no el abandono del Estado. Y eso es lo que vamos a conversar en este momento. Nos encontramos ya, muchísimas gracias por la espera. Estamos con Andrea Aguirre y Elizabeth de Mujeres de Frente, este colectivo conformado por mujeres presas y no presas hace ya varios años, que ha tenido una evolución importante en su trabajo, embarcadas en un proceso de investigación, acción feminista antipenitenciaria, nace de este espacio. Actualmente tienen un espacio más del tema organizativo, también productivo. Ya nos contarán nuestras invitadas en esta mañana. Muy buenos días, Andrea. ¿Cómo están, compañeros, compañeras? Elizabeth, querida, la gente que nos escucha para este diálogo fundamental. Muchas gracias. Iniciamos entonces. Mujeres de Frente, desde su creación, vienen denunciando la violencia en las cárceles. La pregunta es, ¿por qué las políticas penitenciarias no pueden considerarse como políticas de rehabilitación? Que es lo que hemos estado conversando en la primera entrevista también con David. Rehabilitación de la pobreza sería la pregunta fundamental. Las cárceles en nuestro país, las cárceles en nuestra región, las cárceles en general, cosa que está bastante estudiada, castigan la pobreza. No castigan, al menos no de modo fundamental, los crímenes de Estado, los crímenes de narcoestado, los crímenes de las mafias capitalistas, del empresariado capitalista, sino que castigan en general a la gente que ocupa los eslabones más débiles de las cadenas de la delincuencia. Esto implica que, entendiendo que las cárceles castigan la pobreza, evidentemente el sistema de rehabilitación, solo para empezar, tiene que preguntar: ¿rehabilitar la pobreza? Como podemos dialogar de manera extensa con Elizabeth, al salir de la prisión, las alternativas para la inmensa mayoría de la población son nulas. Los propios antecedentes penales imposibilitan una búsqueda de trabajos formales, teniendo en cuenta además que en nuestro país la inmensa mayoría de la población no tiene trabajo formal. Las cárceles son los entornos de la exclusión y nosotras, ante acontecimientos tan terribles, tan dramáticos como los que hemos vivido a partir del 23 de febrero, lo que tenemos que recordar es que en las cárceles se hacina el empobrecimiento, en las cárceles se hacinan las expulsiones, y por eso es fundamental como sociedad civil trabajar para reconocer la humanidad de las personas en prisión, para poder dialogar con las multitudes en prisión, con los hoy cerca de 40,000 presos que efectivamente constituyen una población compleja, una población masiva, una población abandonada y sobre todo una población invisibilizada, una población, digamos, no escuchada. Nosotras creemos que es fundamental, y por eso estamos aquí, poder hablar desde nuestras propias experiencias en prisión, porque nosotras hemos vivido la prisión, y hacer un esfuerzo entre tanta sangre, tanto caos, tanta violencia, hacer un esfuerzo por escuchar las voces de las mayorías en prisión. Eso nos parece a nosotras fundamental. Preguntar quién está en prisión, en qué condiciones viven y, por tanto,
qué es lo que nosotros tenemos que entender justamente para combatir la violencia en las prisiones. Nosotras desde ya planteamos ni más policía dentro de las prisiones, ni más militares dentro de las prisiones, ni más sistemas de control dentro de las prisiones van a disminuir la violencia en prisión. Tenemos que desprisionizar la pobreza. Las políticas de Estado tienen que tender a desprisionizar la pobreza. Y la sociedad civil tiene que desarrollar su capacidad de mirar éticamente a la población penitenciaria, de entender quién está en prisión. Sí, disculpa. Y de eso nosotras sabemos bastante. Sin duda, Elizabeth, con una inteligencia que ahora vamos a escuchar. Y antes justo de escuchar a Elizabeth también, es oportuno, como decíamos, porque ya aparecen los discursos que estuvieron en campaña del tema de endurecer las leyes, ¿no es cierto? Y tener este estado punitivo, el tema del porte de armas, o sea, hacia la violencia, pues más violencia. Y nada, hay otras miradas que justo la queremos conversar también con Elizabeth de Mujeres de Frente, a quien ya la tenemos en pantalla también. Estas respuestas que debería de dar el Estado, el gobierno, a partir de la administración del gobierno, está en un rumbo adecuado, o qué es lo que está pasando con el sistema de rehabilitación. Buenos días, Elizabeth. Elizabeth, tal vez sí, por favor, prendes tu micrófono, creo que está apagado. Y también la pregunta que te hacía Jorge, también, por favor, cuéntanos desde tu propia experiencia. Elizabeth es una persona ya excarcelada, es una persona que vivió el estar en centros de rehabilitación social. Entonces, desde tu experiencia, por favor, cuéntanos qué es lo que se debería hacer. Buenos días, Andrea. Buenos días, chicos. Bueno, respecto a la pregunta que me dices, no, como dices ahora que la política en las campañas quieren endurecer las penas. Para mi criterio, ¿no? Y criterio de algunas compañeras mías, endurecer las penas, ¿para qué? Si no hay una verdadera rehabilitación. De nada sirve encerrarnos a nosotros cuando dentro de una cárcel es donde de la necesidad como que aprendes más cosas. Bueno, todas las historias nosotros somos, cada una es una historia diferente. Pero la sociedad a veces nos juzga a nosotros y o sea, y también estoy de acuerdo, no tienen derecho a juzgar, pero no viven, o sea, no están en nuestros zapatos. En la cárcel hay también personas inocentes, también personas culpables. Hay mucha injusticia, demasiada injusticia. Yo veo que todo este sistema carcelario ha sido empobrecido totalmente. Se jactan en que nos dan trabajo, en que hay buena alimentación, crearon cárceles supuestamente para mejorar el sistema carcelario, pero todo eso ha empeorado. En la cárcel no hay trabajo, es una totalmente mentira. Nosotros, tal vez por las mujeres, ¿no? Porque yo he estado en una cárcel de mujeres, tenemos hijos, muchas somos madres solteras, otros está la mamá, el papá preso. Cuando los padres están presos, los hijos quedan realmente en la intemperie, o sea, no se sabe qué va a pasar con ellos, porque no hay quien les guíe, en lo económico, en los valores. Nosotros tenemos que buscar una manera de mantener de adentro un hogar afuera, y estamos atadas de manos, que a veces nos lleva a hacer otras cosas, y aún estado presas, porque uno como madre se busca los medios que sean necesarios para los hijos. Uno cuando quiere salir anhela y dice, no, yo voy a cambiar, voy a ser diferente, quiero hacer las cosas bien por los niños, por todo. Pero cuando tú desde adentro buscas qué hacer, trabajo no hay. La comida pésima, a veces hoy existe el economato, a veces uno prefiere, yo por mi parte prefería que no me depositen con que mis hijos tengan, porque yo tenía 4 niños, o sea, yo quería que ellos tengan en vez de mí. En respecto a la educación,
cuando en la cárcel son favorecidos el trabajo. Imagínate que hacíamos 1000 cromos que nos costaba como 30 centavos. Teníamos que las personas eran escogidas para un curso. ¿De qué te sirve que yo estudié ahí, yo me metí a los cursos, pero de eso no comían mis hijos? Yo quería rehabilitarme de verdad, una ayuda psicológica, una ayuda profesional, porque ahí realmente no hay ayuda de profesionales. Cada profesional ve el interés común de ellos. Yo siempre decía que el Estado debería hacer que las empresas trabajen con las cárceles, porque si la gente siempre dice, es que ellos son acostumbrados a la vida fácil, ¿verdad? Entonces, si eso es una costumbre, ¿por qué no nos acostumbran a trabajar? ¿Por qué no nos dan trabajo con un sueldo digno, sin violentar nuestros derechos ni explotar nuestro trabajo tampoco? Un estudio también digno. Entonces, cuando nosotros nos vamos a acostumbrar a trabajar, porque yo estoy de acuerdo en que los privados de libertad trabajen, que se ganen su alimento. El Estado gasta en millones supuestamente en catering, dándonos buena comida, cuando en realidad, primero, la comida es pésima, y segundo, nosotros podríamos ganarnos del alimento, pagar nuestro alimento y con nuestro sueldo también mantener nuestro hogar. Pienso que todo lo que está pasando ahora, mira, en estas masacres, yo no veo la mayoría de personas duras o gente que ha robado millones que estén pasando mal. Los muertos, la mayoría son personas que han robado un celular, un radio, que son penas. Yo por mi lado, y porque conozco gente que les dan 9 años, 6 años, 3 años, 5 meses por una casa, por un teléfono. ¿Y dónde están las personas que robaron a un país, que robaron millones de dólares? Vive en las mejores cárceles, con arrestos domiciliarios y con plata. O sea, la gente que está presa es la gente empobrecida. El gobierno, el Estado debería invertir en el estudio, debería invertir en la salud y también en el sistema penitenciario, porque realmente no sé cómo, en realidad no sé, o sea, cómo expresar todo lo que, o sea, lo que yo siento, lo que hemos pasado, lo que yo he visto con mis compañeras y con amigos. He visto mira, bueno, mis compañeras, he visto que cuando hemos salido nosotros decimos, ya, va a ser todo diferente. Y vos llegas a la puerta cuando ya te vas libre, desde que estás en la puerta, tú no sabes ya qué vas a hacer. Primero no tienes ni siquiera para el pasaje. Encima tienes que salir como estás, porque no puedes llevarte nada, la ropa que te quitaron tampoco te devuelven, sales. Llegas a tu casa y ya les ves a tus hijos y comienzan los gastos, que el estudio, que la educación, que la salud, que la comida, que ya tienes que pagar el arriendo en muchos casos de muchas compañeras. Entonces te comienza la desesperación. Buscas un trabajo, primero ven tus antecedentes. Segundo, ya te señalan, ¿no?, que no pueden darte un trabajo. Y si llegas a ver un trabajo, tienes que esperar el mes a que te paguen. Y mientras tanto, ¿de qué vives? Cuando el Estado debería hacer convenios con las empresas para nosotros trabajar dentro y cuando salgamos también tener un trabajo ya fijo. Deberían darnos las oportunidades de tener un crédito para una casa, de tener estudio después de salir, no solo ahí, sino cuando salgamos, de tener un seguimiento psicológico, social para nosotros, para nuestros hijos. Porque que se ganen su sueldo las personas que trabajan para el sistema penitenciario, pero bien, no sentados y a ser escogidos, porque en la cárcel hay mucha, ¿cómo será la palabra? Mucha discriminación social, económica. Ahí el que tiene más, el que puede más, logra algunas cosas.
pero hasta viven mejor dentro de una cárcel. Y las personas que no tienen, las personas que a veces no tienen ni familia, eso les obliga a veces incluso adentro mismo a asaltar a las mismas compañeras, a quitar las cosas de aseo, a hacer más, como digo, más estresante el convivir adentro. En esos espacios, imagínate en una celda, cuántas personas donde para poder hacer tus necesidades, o sea, tienes que estar enfrente de todas, de todos, no hay agua, nos cortan la luz, tener que coger aguas en botellones, o sea, eso totalmente es humillante, ¿no? La sociedad a veces nos dice, ellos se merecen, ellos, ¿qué más quieren? Viven viviendo de nuestros impuestos. Nosotros también pagamos impuestos cuando estamos libres, nuestra familia también paga impuestos. Pienso que no deberían juzgarnos ni señalarnos, porque tal vez uno está por un delito, por cualquier delito que sea, pero hay gente que no comete delitos y comete más. Sí, parece que tenemos problema de conexión con Elizabeth. Lo que ella nos está contando nos ha dado es precisamente un testimonio bastante duro sobre lo que es vivir y lo que es la discriminación o sea, la discriminación dentro y fuera del encierro, ¿no? La dificultad, justo lo que hablábamos, no existe una atención integral, a pesar de que la institución se llama Servicio de Atención Integral, pero esa atención no está siendo integral, no existe un trabajo de rehabilitación y las dificultades para realmente reinsertarse son tremendas, o sea, son abismales, ¿no? Y una mirada de la política integral, quizá no aislar y establecer estas islas de la sociedad, una sociedad, y tú excluyes, ¿no es cierto? Claro. Y estableces como una política diferenciada. Justo ante esto, Andrea, recuerdo que la política implementada, porque no es un problema actual del manejo. Hace varios años, y ayer escuchaba al ex ministro, hoy asambleísta Serrano, que estaba hablando de que el problema del actual gobierno de Lenín Moreno es no tener clara una línea que antes manejaban, que tiene que ver con una mano más dura, con políticas más eficaces, pero también en la época del ex ministro Serrano, se implementaron algunas políticas que tenían que ver con crear estos grandes centros, hacer el traslado. Recordamos que generó un conflicto en la ciudad de Quito el traslado de las personas privadas de la libertad del Centro de Mujeres y también del ex penal García Moreno, la creación de la cárcel del Turio, que ahora se pone en debate qué tipo de centro es, porque es un centro regional. Están personas privadas de la libertad a nivel nacional, diferentes categorías o espacios que tienen que ver con la criminalidad por el cual están ahí. ¿Qué pasa con esta política que ya se viene acarreando y no es de este momento? Porque si hay una omisión, hay una omisión del actual presidente Lenín Moreno, pero no es reciente. Pero no es reciente. Los problemas no son recientes. Sí, Andrea. Quisiera, para responder a la pregunta de ustedes, primero dialogar y enfatizar algunas cosas que nos planteó Elizabeth, que a nosotras como mujeres de frente nos parecen fundamentales. Estamos llorosas, angustiadas, preocupadas, porque la masacre que nosotras vimos es una masacre que muchas compañeras de la organización temen como una posibilidad de vida de sus propios hijos. Humanizar, reconocer a quienes están en prisión es el primer paso para establecer un diálogo. Incluso un diálogo de crítica y cuestionamiento a una serie de prácticas violentas que no queremos y que la propia prisión reproduce. Si sabemos que el empresariado mafioso encuentra en la gente más empobrecida carne de mafia, carne de sicariato, carne de masacre,
lo primero que tenemos que hacer es humanizar a aquellos que nuestra sociedad ha convertido en carne de mafia. Eso es fundamental. Y como plantea Elizabeth, son nuestros hijos. No son unos señores producidos por generación espontánea, nacidos del infierno, son nuestros hijos. Es lo que las compañeras de nuestra organización temen y es lo que ayer lloraban. Eso nos parece fundamental. ¿Hijos de quién son los muertos de esta masacre? ¿Hijos de qué barrio? ¿Hijos de qué mujeres? ¿Hijos de qué mujeres que al salir de la prisión se encuentran con lo que Elizabeth nos cuenta? ¿Hijos de qué trabajadoras domésticas a destajo? ¿Hijos de qué trabajadoras sexuales? ¿Hijos de qué migrantes? Esa pregunta es fundamental, porque nuestra sociedad produce en masa hijos que son carne de mafia. Nosotros, como sociedad civil, entregamos nuestros jóvenes empobrecidos a las mafias y con las nuevas cárceles los entregamos en bandeja de plata. En el penal, el propio vínculo con los mercados, el propio vínculo con los 3 días de visita, la entrada y salida de personas, hacía que la cárcel tuviera menos violencia. Estos hombres, encerrados lejos de las prisiones, en prisiones de hasta 15,000 personas, según los datos que tenemos actualizados, en las condiciones de vida que plantea Elizabeth, de hacinamiento, de falta de intimidad, de agua contaminada, de comida escasa, solo entre hombres, producen violencia. Esta masacre es producto de la prisión, es producto de las mafias, del empresariado mafioso, de acuerdo, pero es producto de condiciones de vida que deshumanizan. Todos los que estamos en este diálogo pensemos en nuestra propia experiencia situados en condiciones como las que Elizabeth solo esbozó, porque son más terribles, porque son cotidianas. Vives hacinado, tienes que luchar por la alimentación, tienes un caporal que, te cobra la posibilidad de vivir más o menos bien. Estás sin vínculos, no hay humanidad infantil, no hay humanidad femenina, están entre hombres resistiendo, a esas condiciones de vida. Claro que se produce violencia, claro que las prisiones producen esas masculinidades violentas que vimos en su más terrible expresión. Uno de los presos de la penitenciaría del Litoral, ayer en un medio de comunicación, lo cual a mí me dejó perpleja, dijo: lo que hicieron ayer es un mensaje, ya no le tenemos miedo ni al infierno. La cárcel es el infierno. Es fundamental discutir al empresariado mafioso, nosotras estamos en ello, pero es fundamental dejar de entregar nuestros hijos al empresariado mafioso. Dejar de plantear que todos se mueran de manera indistinta. Tenemos que poder ver el rostro que nos propone Elizabeth, esos hijos de los cuales estamos hablando, y tenemos que como sociedad civil humanizar y rescatar a nuestra población empobrecida. Me parece fundamental reconocer que nosotros como sociedad civil, con los discursos de seguridad y más seguridad, que son los de Serrano, que nosotros como sociedad civil dejemos esos discursos y dejemos de entregar a nuestros niños. O sea, dejemos de entregar a nuestros hijos, porque son nuestros hijos, tal como lo plantea Elizabeth. En ese sentido, me parece muy significativo y muy lejos de los debates electorales, muy lejos del falso discurso correísmo-anticorreísmo, tenemos, como decías tú, Jorge, que pensar la historia de las prisiones. El periodo neoliberal, que fue el periodo de inicio de la guerra contra el narcotráfico, fue un periodo de prisionización de sectores empobrecidos, porque como dice Elizabeth, pocos son los capos que caen, los auténticos capos. Me refiero a los dueños del negocio. No me refiero a los mandos medios, que están en prisión algunos. La inmensa mayoría, minoristas, vendedores intercambiables además, de drogas al menudeo, etcétera, etcétera. Los metió el periodo neoliberal, la ley contra las drogas, que era una ley además obediente a
el proyecto norteamericano de gobierno de la región a partir de la creación de una guerra contra las drogas, que es una guerra contra el pueblo, como hemos investigado y como se ha pensado mucho. El gobierno progresista, y esto hay que discutirlo, el gobierno progresista, en manos de una tecnocracia desconocedora de las prisiones e indialogante con la población, pensó las ciudades penitenciarias y construyó los 3 centros penitenciarios donde se dieron las masacres. No era un penal, no era un Inca, no era una antigua Penny, son las 3 ciudades penitenciarias, que ayer una compañera nuestra decía, eso no son cárceles, son islas. Esa gente está aislada. Esa gente no tiene, digamos, como una posibilidad de que la sociedad civil extienda ninguna mano. Esas ciudades penitenciarias de alta seguridad y, lo más importante, de alto aislamiento. Esas ciudades penitenciarias las mentalizó y las construyó el progresismo. ¿Qué significa eso? ¿Por qué el populismo penal? Nuestro planteamiento es que ahí hay un sentido común de que simple y llanamente hay una población que el capitalismo ha empobrecido y que ya no queremos ni podemos salvar. Ni como progresistas, ni como neoliberales. Hay una población que hemos decidido definir como lacra, que se reproduce, evidentemente, igual que nos reproducimos todos, porque tenemos hijos, y hay un consenso en que esa población es una población que ni siquiera queremos rescatar. Y cuando la llamamos población criminal, sin pensar en su origen, en sus madres, en sus situaciones de vida, en los entornos abandonados por el Estado, cuando la llamamos criminal, simple y llanamente estamos diciendo que su vida queda desnuda y que sus muertes serán impunes. Y que podrán ser objeto, que podrán ser carne de mafia, porque sus muertes serán impunes. Pero no solo eso. El progresismo creó, y esto hay que discutirlo, no para decir soy anticorreísta, sino para pensar la sociedad que tenemos. El progresismo creó el Código Orgánico Integral Penal más punitivo de la historia del Ecuador. Aumentó los años que se puede permanecer en prisión. Multiplicó las prácticas punibles. Creó el modelo de flagrancia. El modelo de flagrancia, que era un modelo para evitar tener largos procesos que tenía la gente largamente en prisión, ¿no es cierto? Es un modelo que en el lapso de 24 horas puede condenarte. Y es un modelo que justamente creó una prisión en masa de aquellos pequeños, digamos, delincuentes que normalmente, según las estadísticas nos enseñan, son pequeños infractores contra la propiedad y pequeños traficantes de droga. Esa es la masa, digamos, poblacional de las prisiones, a través del modelo de flagrancia que creó el progresismo. Entran de manera masiva. Tenemos que preguntar por qué. A partir del año 2010 empieza a crecer en este país de manera desconocida en nuestra historia, empieza a crecer la población penitenciaria de manera inédita. El neoliberalismo nos heredó una población penitenciaria de 8,000 y poco más presos. El progresismo nos entregó una población penitenciaria de más de 35,000 presos. Y nos entregó esa población penitenciaria porque construyó cárceles que hace posible tener esa cantidad de presos. Es muy interesante mirar cómo en el periodo neoliberal, como no teníamos aquellas ciudades penitenciarias, la propia población y los funcionarios inventaban maneras para sacar gente. El año de madre, el año del papa, el 2x1, el buen comportamiento, por el hecho práctico, material, de que no teníamos dónde tener tanta gente. Ahora tenemos cerca de 40,000 presos por el solo hecho de que tenemos dónde tenerles. No tenemos que inventar maneras de sacarles, no tenemos que inventar maneras de aligerar. Así que las declaraciones de Serrano, en su ley,
porque ni siquiera levantan una autocrítica, que es lo que nosotras planteamos. No se trata de decir soy anticorreísta, se trata de decir mediten en lo que hicieron. ¿Y qué vamos a hacer con lo que hicieron? Porque en 2014, como tú decías, Jorge, cuando se dieron los traslados penitenciarios, nosotras dijimos que eso iba a pasar. Las mujeres en el penal disminuían la violencia. El solo hecho de visitar 3 veces por semana, el relajo del penal, humanizaba el penal. Entonces, las declaraciones de ayer o anteayer de Serrano, falta control, falta seguridad en su ley, son declaraciones que aquí y ahora tenemos que decir contribuyen con la lógica mafiosa. Tenemos que construir discursos humanizantes. Tenemos que pensar qué hacemos con lo que hicieron. Insisto, para discutir el populismo penal, que es un sentido común de los progresistas y de los neoliberales. Esta idea de que nuestra población, digamos, quiere prisión, quiere resolver sus problemas embodegando gente. El populismo penal es un sentido común compartido por los sectores progresistas y por los sectores neoliberales. La gran pregunta es cómo las fuerzas de la izquierda, y quizás el progresismo, quién sabe, puede desprisionizar su perspectiva y extender las manos, decimos nosotras, hacia allá donde habitan los expulsados del contrato social. Como nos decía Elizabeth, y con esto cierro para que podamos dialogar más que monologar, quienes murieron en la masacre, que por supuesto fue organizada de manera mafiosa, las propias declaraciones que se están haciendo desde dentro de las prisiones corresponsabilizan a la SNAI, y eso hay que tomárselo en serio. Eso no era posible sin un pacto con elementos de Estado. No puedes meter esas cosas de ese calibre sin un pacto con la SNAI, sin un pacto, digamos, con las fuerzas de seguridad en las prisiones. Es cierto, pero la mayoría de los muertos, como dice Elizabeth, que además algunos de ellos eran conocidos por nuestras compañeras de la organización, tal como dijo Elizabeth, por un celular, por un radio, por una casa. Ellos, en la inmensa mayoría, son la carne de esta mafia y fueron los muertos de esta masacre. Tenemos que disputar nuestros hijos a las mafias. Tenemos que disputarles nuestros hijos al Estado punitivo. Y tenemos que construir un diálogo desde la sociedad civil hacia la sociedad civil. Porque lo que pasó en las prisiones no solo les pasó a ellos, nos pasó a todos. Nos pasó como sociedad. Esto hicimos como Ecuador y tenemos que parar. Tenemos que parar. Para continuar, digamos, sí me gustaría pasar un momento con Elizabeth, planteándonos, incluso ya para ir cerrando este programa, es plantear la pregunta. Estamos a una segunda vuelta, estamos, digamos, en campaña de segunda vuelta electoral. El 11 de abril se votará y tendremos un nuevo gobierno a partir de mayo. Elizabeth, ¿cuál es tu mensaje para los candidatos que están en este momento a la segunda vuelta? ¿Y cuál es tu perspectiva de qué pasará con el nuevo gobierno independientemente de quién llegue a la presidencia? Por favor, ¿me ayudas repitiendo? Porque no por supuesto. Te escuché te decía que nos des tu mensaje, ¿ya? Tu mensaje hacia los candidatos que en este momento se están disputando en segunda vuelta para llegar a la presidencia de la República. Yo la verdad, a quien llegue a la presidencia, yo sí quisiera que por favor inviertan en la educación. Tiene que ser reforzada, que haya justicia para todos y de igualdad, porque no es lo mismo robar un celular con tantos años de cárcel cuando a veces roban millones y les dan de 3 a 4 años y encima con arrestos domiciliarios. Que apoyen en los emprendimientos a las cárceles. Si realmente quieren una rehabilitación para nosotros aportar a la sociedad, porque le conviene también al Estado que aportemos, denos una rehabilitación digna.
trabajo. Mira, en la cárcel hay mujeres que hacen costura y mejor que una diseñadora que está en la calle. Hay hombres que hacen carpintería y hacen mejor el trabajo que las personas de la calle. En la cárcel hay personas que hacen poesía, que hacen música, que tal vez ahí llegan a conocer lo que no sabían que tenían ese don en la calle, ahí lo llegan a hacer. Entonces ahí es donde deben apoyar y darnos unos emprendimientos para cuando nosotros queramos reinsertarnos en la sociedad, nosotros salgamos ya con un oficio o salgamos contentando lo que nosotros sabemos, lo que podemos aprender, que realmente pongan una buena educación en los colegios, en las escuelas. No me refiero a una educación en lo que es matemáticas, física, sino en una educación con valores. Yo quisiera leerte algo que me mandó mi compañera, que también se refiere a esto, que es un pensamiento igual, como las dos compartimos una celda, estuvimos con nuestros hijos presas. Ella dice: con respecto a la masacre sucedida en las cárceles de nuestro país, lo que puedo decir es que el nivel de corrupción en el que ha caído el Ecuador a lo largo de muchos años, no solo enfocándonos en los últimos gobiernos, es de tal magnitud que se está manifestando en varios sistemas, no solo en el sistema penitenciario. Es hora de hacer cambios y los cambios se logran exigiendo derechos, lo más primordiales como son la salud, educación, trabajo y seguridad. Solo así podremos librarnos de tantos paradigmas que encontramos en la sociedad ecuatoriana, que no logramos cambiar, los cuales nos tienen estancados como sociedad, pues cada día es más evidente la crisis en la que nos encontramos y a la cual no se le pone un alto. No es irnos muy lejos. Ahora todos tenemos a nuestros alcances las redes sociales y basta con ingresar un link y ver los comentarios y reacciones de los ecuatorianos al ver los posts sobre la sangrienta tragedia carcelaria que circulan en las mismas. Como en todos se encuentran dos posturas, en contra y a favor. Muchos culpan al gobierno, otros a los delincuentes, otros a religiones, en fin. Pero mi punto es, haciendo un análisis profundo, el problema de todo recae en el nivel educativo al que llega cada habitante ecuatoriano. Y en su mayoría, claro, con muchas excepciones, es el nivel educativo. Y no me refiero a culminar estudios, obtener un título de tercer nivel, sino de recibir una educación adecuada, de calidad, que forme personas líderes, emprendedoras, que cambien pensamientos y conciencia, no solo en cuanto a literatura, matemáticas, sociales o física, sino es la formación de principios, valores que cambien personas, por ende hogares, y así llegar a formar una nueva generación con más valores éticos que permitan reducir la corrupción, la ignorancia, la violencia. Y puede parecer algo utópico, pero solo el día en que cada habitante ecuatoriano reciba una educación de calidad que le permita formar pensamientos claros y valores éticos, podremos esperar un futuro digno, ya que nuestra sociedad en su mayoría es tan corrompida que se está haciendo normal continuar de generación en generación con los mismos defectos, viendo como cada día nuestro país pierde todos sus recursos a manos de gobiernos que solamente ven intereses personales y no el de todo un país que, teniendo tantas riquezas, es tan pobre, a tal punto que somos noticia internacional, donde no solo podemos ver que el nivel delincuencial dentro de las cárceles ecuatorianas, sino también la violación a los derechos de los privados de libertad, que por más de haber perdido ciertos derechos son ciudadanos ecuatorianos y, lo que es más, seres humanos, que también claman ayuda al gobierno, el cual no solo debería de reformar el sistema penal, sino también brindar un buen sistema de rehabilitación social, que no solo se limite a llenar las cárceles de privados de libertad, sino de reintegrar al privado de libertad a la sociedad. Necesitamos cambios, y los cambios son muchos. Hoy las masacres carcelarias es solo un ejemplo de la crisis que se está viviendo en nuestro país. Nuestro país clama ayuda, cambios, salud, empleo, educación y seguridad, que nos permita desenvolvernos tranquilos y no nos tengan viviendo en zozobra. Estas son, mi compañera me mandó, y yo comparto esa idea, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Elizabeth, por compartir todo lo que nos has compartido, tu testimonio, que no debe ser también fácil retomar, digamos, esas experiencias que muchas son muy dolorosas.
Así que te agradecemos que nos hayas prestado tu voz, que hayas mostrado tu rostro en este programa y que nos hayas contado estos testimonios, porque son valiosos, es muy valioso. Tu voz y tu palabra son muy valiosas para este programa y para que la gente escuchemos y tal vez miremos un poquito más allá de lo que siempre estamos, de lo que normalmente vemos, de lo que decimos en redes sociales, de lo que planteamos de este populismo penal que hablaba Andrea hace un momento. Así que nuestro agradecimiento a ti por este tiempo que te has dado y por ese testimonio que nos has entregado. Sí, en este programa queda claro que hay evidenciada, al igual que en la pandemia, cuestiones estructurales que requieren de atención responsable a partir de la administración de la política pública del gobierno y no simplemente omitirla o como deslindar esa responsabilidad que tiene. La pandemia evidenció la necesidad de un sistema de salud robusto, fuerte, importante, público, que pueda no solo atender, sino prevenir en términos justo de la salud de las personas, de las comunidades. Y el tema que vivimos en estos días, trágico, doloroso, y como lo decía quizá Andrea Aguirre hace unos minutos, es un tema que le debe doler al país como sociedad, como la construcción que tenemos de sociedad, ante justo estos otros temas que establecía Elizabeth, el tema de la educación, de las oportunidades del trabajo, de la prevención también, al igual que la salud. El tema penitenciario tiene una estructura y tiene la política pública debe llegar a esos espacios de la sociedad. Les agradecemos a nuestras entrevistadas, Andrea Aguirre y también a Elizabeth del colectivo Mujeres de Frente. Sabemos que ustedes van a continuar con estos debates porque es su militancia y acá abrimos el espacio para poder compartirlo. Muchísimas gracias y seguiremos conversando. Así es. Veamos qué pasa y qué proponen, ¿no? El señor que hasta se me va el nombre, el presidencial Andrés Arauz y Guillermo Lasso. Ahí veamos qué plantean justo frente a este tema. El modelo neoliberal y el modelo progresista también han encontrado este punto de confluencia en el populismo penal. ¿Cuál será el giro de timón quizá que podrían dar y que sería una respuesta histórica que se podría dar al pueblo ecuatoriano? Muchísimas gracias. No sé si es que tienen algo final que decir, Andrea o Elizabeth. Estamos escuchándoles. Yo, dos cosas. La primera, recordar que hoy, a partir de las 9 de la mañana, familiares de personas en prisión se han convocado en Quito, en flagrancia, en La Patria y Amazonas, en un plantón que esperamos que se convierta en una marcha contra la violencia carcelaria. Y cuando se dice contra la violencia carcelaria, no olvidemos, no es solo contra la violencia mafiosa, es también contra la violencia de Estado, la del hambre, la del agua contaminada, la del hacinamiento. Entonces, saber que en estos espacios podemos encontrar lugares éticos para encontrarnos, para mirarnos, para desprejuiciar nuestra mirada sobre las prisiones, para humanizar a las personas que están en prisión y entonces poder establecer un pacto ético, poder establecer un diálogo más que un pacto ético. Lo segundo que quería decir, yo puedo coincidir contigo, Jorge, en que esta es una interpelación a quienes ocupan el Estado, pero también es una interpelación a la sociedad civil. El estado que tenemos también tiene que ver con la sensibilidad o la insensibilidad que dejamos que se cultive en nuestros espíritus. Y en este momento, la violencia, digamos, simbólica de importantes sectores de la población ecuatoriana que cada vez más tienden hacia discursos en torno a la pena de muerte, en torno al dejar morir, ¿no es cierto? Son discursos que no podemos, digamos, delegar al Estado que confronte, sino que como sociedad civil tenemos que asumir que este es un problema nuestro. Nosotras no pensamos el tema de las elecciones como una pregunta de a quién delegaremos nuestro destino. La verdad, confiamos poco. Más bien nuestra pregunta es cómo como sociedad civil les interpelamos de tal manera que éticamente no puedan hacer cosas como lo que están haciendo en la prisión, ¿no? Entonces, en ese sentido es una interpelación ahora dolida, llena de angustia, porque son nuestros hijos, voy a insistir, como Elizabeth nos contó con su brillantez y su
y su terrible honestidad, ¿no? Que es tan interpeladora. Son ellos, digamos, quienes están en disputa, y en ese sentido es una pregunta para la sociedad civil, ¿no? Entonces es fundamental los espacios que ustedes abren, porque no son solo de interpelación a aquellos que delegaríamos nuestra vida, no confiamos en nosotras, ¿no? Y queremos confiar en la sociedad civil, queremos desprisionizar el sentido común, no nos gusta la seguridad ciudadana. Gracias, Andrea. Tal vez tú, Elizabeth, algún mensaje final que quisieras entregarnos. Elizabeth, ¿nos escuchaste? Perdón, no escucho. Sí, te decía que si tal vez quieres cerrar con algún comentario o con algún mensaje final. Sí, bueno, vuelvo y repito, no. Quisiera que por favor tomen en cuenta el sistema carcelario, todo lo que es las leyes. No sirve de nada endurecer si no va a haber una buena rehabilitación. Uh-huh. Deberían pensar en buscar una mejor rehabilitación y de ahí según ver las penas. Igualdad para todos. Como vuelvo y repito, no es lo mismo al teléfono que nos den 4 años a personas en arresto domiciliario. Pienso que desde ahí parte la igualdad y la justicia sobre todo. Okay. Y una verdadera rehabilitación. Nada más. Listo. Muchísimas gracias. Gracias a ambas, gracias por haber participado en este programa y darnos precisamente esos criterios que son uh-huh. muy diferentes a lo que normalmente escuchamos, que realmente es... nos obliga a pensar, nos obliga a cuestionarnos nuestros propios pensamientos, nos obligan a cuestionarnos nuestros propios situaciones, a cuestionarnos nuestros privilegios también, ¿no? Nuestros prejuicios, porque es cierto, es a quién estamos mandando a estos lugares, a quién estamos permitiendo, llevándoles, entregando en bandeja de plata, como lo dijo Andrea, a las mafias, a precisamente descontrol que hay. Hemos tenido un programa que se ha extendido un poco más porque creemos que el tema lo amerita, porque en los casos, por ejemplo, de Elizabeth, que nos dio su testimonio, pues es alguien que necesita precisamente un espacio para decir su testimonio y no sin cortarle, porque eso es lo que necesitamos precisamente escuchar. Espero que las personas que de nuestra audiencia podamos mover un poco nuestra sensibilidad y visibilizar precisamente a estas personas como lo que son, como son seres humanos que han sido empobrecidos y que han terminado en una situación que nosotros mismos como sociedad le hemos llevado. Uh-huh. Con esto cerraríamos este último programa de Voces y Propuestas de esta temporada. Volveremos en otro momento para continuar hablando del tema electoral, que fue el motivo, digamos, de creación de este programa, y también con nuevos temas para planteárselos a quienes encabezarán la presidencia del país, desde el Poder Ejecutivo, desde el Poder Legislativo también, personas a las que, más allá de que estén gobernando, son las personas a las que tenemos precisamente que exigirle derechos, a quienes tenemos que exigirle la garantía de derechos y también plantear pues las posibilidades de un mejor mundo, un mejor Ecuador, ver hacia ese horizonte y precisamente buscar esas formas, esas posibilidades de realmente construir una situación mejor, un mejor Ecuador. Entonces nos estamos despidiendo. Muchísimas gracias a todos y todas quienes han seguido este programa acá en Wambra Medio Digital Comunitario. Les recordamos, cada uno de estos programas están en la página web www.wambra.es, en este especial Voces y Propuestas, en el recorrido que hemos tenido desde el primer programa, organizaciones juveniles, ambientalistas, estudiantiles, de mujeres, de trabajadores y trabajadoras, pueblos y nacionalidades indígenas, campesinos, afrodescendientes, afroecuatorianos, del pueblo negro, han participado economistas, feministas, bueno. Hemos tenido una agenda importante, nos llena de orgullo haber apostado a este trabajo de periodismo interseccional y comunitario. Nos queda la segunda vuelta, no lo hacemos quizá
mirada por las elecciones, y ese quizá el enfoque también es una mirada crítica desde las comunidades, desde los derechos humanos, en la exigencia de lo que ya hablaba Luisana. Nos veremos en un par de semanas en este mismo horario, aquí en Voces y Propuestas Elecciones 2021. Muchísimas gracias, Luisana. Nos Igual, encontraremos. Gracias, Jorge. Muchísimas gracias.